Sí, muy buenos días. Vamos a iniciar las actividades académicas de este 10 de mayo de 2017, miércoles 10 de mayo, felicitando primero a todas las madres, tanto en el instituto como fuera del instituto, y todos ustedes para estar presentes en este día tan significativo en nuestro país, desde el punto de vista del Día de la Madre. Pero desde el punto de vista de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar, este se dio el 5 de mayo, por cuestiones de agenda académica lo estamos revisando el día de hoy. Y para tener una apreciación de las actualidades de este tema, invité a dos jóvenes profesionistas, amigos, colegas del Instituto Nacional de Cardiología y Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. En los primeros 10 minutos, mi persona va a revisar el panorama general del Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar todavía se considera por varios grupos como una enfermedad no muy común, o sea, en realidad todavía entra en lo que alguna vez la Organización Mundial de la Salud ha denominado las enfermedades huérfanas. Pero se sabe que es una enfermedad progresiva, incapacitante, y aún en algunas áreas todavía no se considera muy común. Ejemplo, hace unos meses fui a un estado del sureste a revisar este tema con un grupo de médicos y el director de enseñanza era un psiquiatra. Entonces me pasé como una hora para explicarle la importancia primero de la hipertensión arterial pulmonar y segundo que él pudiera invitar a todos los demás. Estaba voceando, porque del momento que dices vamos a revisar el tema de hipertensión arterial pulmonar, no va mucha gente, ¿no? Pero sí fueron y quedaron afortunadamente convencidos de la necesidad de revisar este tema en los pacientes que ellos tienen. Tradicionalmente se ha considerado una cifra de 25 milímetros de mercurio, sobre todo en el reposo, medida por cateterismo cardíaco derecho. En nuestro país hay muchas salas de hemodinamia, pero no hay muchos hemodinamistas que se involucren en el ventrículo derecho y en la circulación pulmonar. Cada vez hay más, al igual que los ecocardiografistas, pero siguen siendo pocos para las necesidades de este país de más de 120 millones. Todavía hay discusión en la cuestión de la presión limítrofe de 21 a 22 milímetros de mercurio. Sabemos que hay atletas que pueden llegar a tener esa presión, un maratonista, por ejemplo, alguien que hace halterofilia, o simplemente la gente con la edad puede tener elevaciones fisiológicas y no necesariamente es un paciente. Hay varias vías patogénicas de esta enfermedad, pero la principal es la disfunción endotelial como un mecanismo principal y central, pero hay datos biológicos, patológicos y moleculares que convergen hacia la misma. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los grandes congresos, el europeo, el americano y aún el de nosotros nacional, cada vez son más personas que están involucradas en la hipertensión arterial pulmonar. Inicialmente era del grupo de los cardiólogos y los neumólogos, pero como es algo que ya es más multifactorial, cada vez hay reumatólogos, hematólogos e internistas, algunos gastros por las cuestiones hepático-pulmonares y gente que se dedica a inmunología, y ya no se diga del grupo de los investigadores, que están involucrados en dilucidar la fisiopatogenia de esta enfermedad. Es clásico, digamos, los cuadros, ya se han descrito desde la época de don Ignacio Chávez, el famosa triada de Chávez, donde generalmente hay alteraciones cardiopulmonares, donde puede haber congestión en el famoso corpus descompensado avanzado, pero también sabemos que esa hipotensión y esa hipoperfusión puede llevar a afectación renal, puede llevar a alteraciones hepáticas, una por la congestión o alteraciones vasculares en las mismas, o algo que es muy común en las clínicas cuando alguien presenta edema y síncope. El problema es que cuando alguien presenta edema o síncope, es muy fácil que el médico familiar general o el médico internista piense en muchas otras patologías que tratar de enfocarlo en hipertensión arterial pulmonar. Se ha considerado todavía como una enfermedad de descarte, o sea, vamos a ver si tiene cardiopatía isquémica, si tiene alguna arritmia, si tiene algún problema neurológico, y ya después de ir quitando todos esos ítems, probablemente tiene hipertensión arterial pulmonar. Pero hay datos a veces muy francos en algunos pacientes
que hablan de que tiene hipertensión arterial pulmonar y sin embargo ha estado peregrinando con varios médicos. Recuerdo que la Asociación de Pacientes de Hipertensión Arterial Pulmonar de Estados Unidos en una ocasión comentó que al menos se llevaban entre 3 y 4 años en un peregrinar, y estoy hablando de Estados Unidos, en un peregrinar entre varias especialidades hasta que alguien dice, su problema es hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente entre 3 y 4 años, al menos 3 o 4 médicos de diferentes especialidades. Entonces, de las manifestaciones clínicas predomina obviamente la disnea, todos los que han visto saben que predomina la disnea, la debilidad, la fatiga, el síncope, sobre todo pacientes jóvenes, es algo que llegan por síncope en estudio y resulta que lo que tienen es una hipertensión arterial pulmonar, cianosis tanto central como periférica, el famoso segundo ruido pulmonar reforzado y a veces un cuarto ruido, y esto también puede haber en casos avanzados, que es lo que no queremos ver, insuficiencia tricuspidia y pulmonar. Hay una predisposición genética, cada vez se está buscando más en eso, hay factores de riesgo, algo que predominó en los 70 son las toxinas y las drogas, sobre todo a nivel mediterráneo, que motivó a que se hiciera una revisión en un consenso de expertos. También hay enfermedades del tejido conectivo, si se fijan cada vez hay más reumatólogos, aquí en el instituto también, más que se incluyen en esto, y enfermedades cardíacas congénitas, el Instituto Nacional de Cardiología pues tiene muchos años con esta experiencia. Y hay alteraciones patológicas y varios mediadores. Esto motiva que haya muchas tesis últimamente de gente que ve los mediadores. Por ejemplo, en mi maestría y doctorado vimos mediadores de hipertensión arterial pulmonar y lo que se ve es vasoconstricción, proliferación celular y trombosis y lleva a una remodelación vascular. Desde el 58 está la clásica ahora sí que clásica clasificación de hipertensión arterial pulmonar, pero ha habido desde los 2000 para acá varias manifestaciones de que ya tiene que cambiar, porque la que inicialmente se hizo para hipertensión arterial pulmonar era congénitos. Y como hay muchas otras patologías que pueden llevar a esta entidad, ya se necesita hacer un cambio de la clasificación. En grandes rasgos se divide precapilar, que sería lo que predomina en el INER, y postcapilar, lo que predominó por un tiempo en el Instituto Nacional de Cardiología, pero en un hospital general pues se ve de todo, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Esto motivó en el 2013 que se hiciera el consenso del Congreso y Simposio Mundial en Niza, Francia, el cual se va a repetir el año que viene, ya están las fechas, para hacer una clasificación, una actualización. Si se fijan, hace 5 años se hizo una actualización de la clasificación y el próximo año, en marzo, se va a hacer otra. Entonces, a veces 5 años todavía no lo conoce todo el mundo y ya va a haber otra en marzo. Y desgraciadamente, ahorita vamos a ver, la clasificación pues tampoco es tan fácil, ¿no? Es fácil cuando te dedicas a eso, es no tan fácil cuando no te dedicas mucho a eso, pero son los 5 grupos principales, el grupo 1 siempre el más estudiado, algo muy afín a mí, el grupo de VIH, lado izquierdo, como ven, y esto que sería lo que predomina en el INER, las enfermedades crónicas pulmonares, la hipoxemia, y esto que vamos a revisar el día de hoy, la tromboembolia crónica. Y todavía existen mecanismos multifactoriales que no son claros o inciertos, en lo cual entra lo que los brasileños, ellos metieron por su parasitosis, o las cuestiones hematológicas y metabólicas. Ya hay fecha, apúntense, no es barato, esperemos que la industria se acuerde de nosotros. Y el problema es que es si ustedes lo dejan a evolución natural es letal. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes que llegan a hospitales de tercer nivel ya llegan en fases avanzadas. Nos gustaría que llegaran en fases muy diagnósticas tempranas, pero no pasa eso. Entonces, aún en las fases avanzadas hay mucho que hacer, pero el problema es que hay más todavía que hacer cuando son fases iniciales. La clasificación de la OMS para hipertensión arterial pulmonar en base a la disnea, pues es un complemento a lo que a veces se confunde un poquito con la de New York Heart, pero bueno, esto sería más enfocado a la disnea en circulación pulmonar. 1, 2, 3 y 4 la clase funcional. Muchos de los pacientes que llegan a nuestro hospital llegan a 3 y 4. Y la mayoría que está en 1 y 2 están en clínicas ambulatorias de segundo nivel, muchas veces sin diagnóstico. Y mucha de la disnea está condicionada
por lo que es la dilatación del ventrículo derecho, cada vez afortunadamente ya más tomado en cuenta por los cardiólogos y los mismos neumólogos, pero por mucho tiempo, si ustedes ven descripciones originales como de los 60s o de los 70s, casi el ventrículo derecho decían que su función era un sinsitio nada más, era de paso. Y ahora se ve que no, o sea, hay muchas cuestiones metabólicas y de contracción y de mediadores que hace que el ventrículo derecho tenga una relevancia en la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Digamos que es un algoritmo un poquito abreviado, hay más largos, pero algo que predomina hay que acostumbrarnos cada vez más al ecocardio, pero el problema es que todavía los ecocardiografistas no están muy acostumbrados todos al ventrículo derecho. Y el cateterismo, hay discusiones todavía si se tiene que hacer a fuerzas en un centro experto. Claro que todo mundo debería de ir a un centro experto, pero son muy poquitos. A nivel nacional difícilmente hay más de 8. Y hay lugares, por ejemplo, en Centroamérica o en Sudamérica, que en realidad son muy pocos, hay 1 o 2 por país. Entonces, lo que se busca es que haya más gente que se involucre en esto, porque hacer un cateterismo derecho no es tan complicado como a veces la gente piensa, y si se hacen cateterismos izquierdos, si se ponen stent, créanme que es todavía más seguro hacer el derecho por eso el personal. Y bueno, aquí el cateterismo nos va a ayudar para ver las diferentes cifras que se infieren del punto de vista indirecto en el ecocardio, pero es mejor siempre el cateterismo derecho, sobre todo para inicios de tratamiento y para seguimientos o para en caso de empeoramiento en la evolución del paciente. Como dicen aquí, obviamente todos los pacientes deberían tener su cateterismo derecho, hacer cambios en la terapia obligaría a hacer otro y solamente en caso de empeoramiento otro. En Estados Unidos por mucho tiempo se hacía un cateterismo anual. ¿Por qué? Porque un tratamiento con los nuevos medicamentos puede llegar a costar entre 10, 50 mil pesos al mes. Entonces, la empresa de aseguranzas, que es el mecanismo de Estados Unidos, obligaba, si quieres que te siga pagando, vamos a ver cómo sigue tu evolución, ¿no? Por mucho tiempo se usó warfarina, ahorita ya dejan solamente casos especiales y todavía hay discusión en eso. Todavía en clínicas de segundo nivel, pues es con lo que se inicia en los descompensados. Pero afortunadamente las vías de las endotelinas, el óxido nítrico y las prostaciclinas nos han permitido que haya un armamento enorme de medicamentos. De hecho, nunca en la historia de la hipertensión arterial pulmonar había habido tantos medicamentos, pero también el costo de estos nuevos medicamentos hace que sea inaccesible para muchos de los pacientes. Esta es la historia de los medicamentos. Si se fijan, cada 2 años, por ahí ya tenemos un nuevo, de hecho va a haber uno este año y otro el que viene. Nos hace muy feliz, vamos al congreso, vemos las diapositivas y regresas a tu clínica y en lo que lo compran y en lo que lo autorizan y en lo que eso, pues puede pasar mucho tiempo, ¿no? Hay controversias todavía hay discusiones en los índices, en los ecocardiogramas. ¿Quién debe hacer el cateterismo derecho? ¿El superhemodinamista? ¿O el supercardiólogo? ¿O el supercardioneumólogo? ¿O el superneumólogo? ¿O hasta internistas capacitados también por ahí hay? Pues el que lo sepa hacer, ¿no? Eso debería ser. La prueba de reto en Estados Unidos, en Europa, sobre todo de Occidente, muchos ya no la quieren hacer, pero en Latinoamérica todavía la seguimos haciendo porque si alguien puede salir positivo y a los casos antagonistas están indicados, le abaratas la vida en la cuestión económica de comprar medicamentos enormemente. Si el tratamiento debe ser mono, dual o triple, imagínense, es las mismas discusiones que hay con el EPOC, que si es doble, que si es triple, que si es cuádruple, lo mismo tenemos con el HP. Oxigenoterapia, depende de los casos, obviamente el que es neumópata, sí, pero vemos muchos pacientes que son cardiópatas y de entrada ya llevan oxígeno y no lo necesitaban, ¿no? Anticoagulación, depende. Y la caminata de 6 minutos, ya casi para terminar, si se fijan aún en nuestro INER, es muy diferente la caminata de 6 minutos la que hacen los cardiólogos, la que hacen los neumólogos, la que hace la clínica de fibrosis, la que le hace la clínica de POC, la que le hace la de fisiología pulmonar y la que hace la de terapia respiratoria. Claro, todas son de 6 minutos. Y la que hacen, por ejemplo, los del Instituto Nacional de Rehabilitación, o la que hacen los con el grupo de cardiología del Chávez, o la que hacen en nutrición,
Claro, todas duran 6 minutos, pero se buscan cosas diferentes. En una buscas METs, en otras buscas que el paciente haga esfuerzo, en otra que no lo haga, o sea, es diferente. En HP también hay otros protocolos. Para concluir, la hipertensión pulmonar es una entidad cada vez más prevalente y es necesario el diagnóstico oportuno. Existe un arsenal terapéutico que permite un óptimo control a futuro, pero aún el precio y la poca disponibilidad a veces entre las compras hace que en la cuestión de terapéutica estemos limitados. Bueno, acabamos esto y me va a dar mucho gusto darle la palabra a mi tocayo, José Luis Hernández Oropesa, que nos va a hablar de la hipertensión arterial pulmonar por tromboembolia crónica, tratamiento médico. Se ha dicho que esta es la única que puede ser curativa, claro, con cuestión quirúrgica, pero en lo que el paciente hace su puente a cirugía, hay que dar tratamiento médico. Y algunos que no se puede hacer la cirugía por contraindicaciones de base, se van a quedar con el tratamiento médico. José Luis, gracias. Bienvenido a 20 minutos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias al doctor José Luis Sandoval, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. El tema que me va a tocar exponer es el tratamiento médico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y la agenda pues es una breve introducción, la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo. Lo que es un verdadero reto, que no es nada fácil, es establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Al mismo tiempo vamos a poder determinar si el paciente es operable o no, y el que no sea operable va a ir indudablemente a tratamiento médico. Como sabemos, la hipertensión pulmonar no es una sola enfermedad. La hipertensión pulmonar es un conjunto de enfermedades dividida en 5 grupos. En el grupo 1 es al que denominamos hipertensión arterial pulmonar. En este grupo tenemos una vasculopatía, es decir, un daño en la microvasculatura de menos de 500 micras y sin tratamiento específico, los pacientes tienden al deterioro y al empeoramiento clínico y finalmente a la muerte. Entonces es una enfermedad que todavía no es curable. En el grupo 2 son los de cardiopatía izquierda, grupo 3, hipertensión pulmonar por hipoxemia. Entre el grupo 2 y el grupo 3 son las causas de hipertensión pulmonar más frecuentes. Afortunadamente, el tratamiento del grupo 2 y grupo 3 es tratamiento de su enfermedad de base, no son los medicamentos tan caros como los que se acaban de mencionar. En el grupo 5 tenemos a las causas multifactoriales y el tema de hoy es el grupo 4, que es la única hipertensión pulmonar que es potencialmente curable. Pero es muy importante saber que el daño o la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no es solamente la obstrucción. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene un doble componente. Tiene el componente de la obstrucción, pero también con el paso del tiempo esos trombos no resueltos causan pues, una reacción inflamatoria y al igual que en el grupo 1, el paciente empieza a experimentar cambios en la microvasculatura, hipertrofia de la íntima, hiperplasia de la media, la trombosis in situ pues, va implícita, hasta llegar a lesiones plexiformes que prácticamente obliteran la circulación pulmonar, véanlo comparado con una microcirculación normal. Entonces, una enfermedad que empieza en la vasculatura pulmonar causa un incremento de resistencias vasculares pulmonares, una hipertrofia maladaptativa del ventrículo derecho, una enfermedad que empieza en la microcirculación pulmonar, el paciente fallece de falla ventricular derecha. Estas lesiones plexiformes están perfectamente demostradas en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Cuál es la definición? Para empezar,
la HPTEC es una complicación crónica de la tromboembolia pulmonar aguda. Y como definición, pues es el resultado de la obstrucción del lecho vascular pulmonar tras uno o varios episodios de tromboembolia pulmonar aguda, que pueden ser sintomáticos, la mayoría de ellos, pero también pueden ser asintomáticos, y que estos no se hayan resuelto después de 3 meses de anticoagulación efectiva. Esa es la definición. Sabemos también, los que vemos este tipo de problemas, que casi 40% de los pacientes nunca tuvieron historia de una TEP aguda, entonces se debe de buscar en pacientes que tuvieron el antecedente y también en los que no lo tuvieron. La definición hemodinámica, porque el ecocardiograma nos sugiere que pudiera tener, pero la confirmación es con cateterismo cardíaco, media pulmonar más de 25, igual o más de 25, presión capilar pulmonar menos de 15 y defectos de perfusión detectados por gamagrama más angiotomografía y o angiografía pulmonar. La incidencia con estudios retrospectivos pues era muy variable. En este estudio perfectamente descrito por Pengo en 2004, la incidencia acumulada después de 2 años dejó de haber casos, entonces se establece que es 4% de incidencia acumulada. Se pudieron identificar factores de riesgo para quedar con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como tener una TEP recurrente, una TEP no provocada, una TEP masiva, estados protrombóticos, tener una elevación de la presión sistólica de la arteria pulmonar más de 50 y que ésta se mantenga a los 3 y a los 6 meses por ecocardiograma, son factores de riesgo para quedar con esta complicación crónica de la tromboembolia pulmonar aguda. Entonces, en este estudio de corte sí se pudieron medir factores de riesgo. Sabemos entonces que una tromboembolia pulmonar recurrente nos da una razón de momios de 19, una TEP no provocada, una razón de momios de 5.7, una TEP masiva, razón de momios de 2.2 y tener una edad menor de 48 años, 1.7 de razón de momios. Existen desde hace más de 20 años registros del grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar, pero el grupo 4 nunca tuvo un registro hasta recientemente, un registro internacional que también existe ahora cada 2 años una reunión para establecer conceptos y lineamientos, pero aquí vean ustedes que este registro internacional del grupo 4 en esta publicación del 2011 logró juntar 679 pacientes y solamente se ven qué tan frecuentes son los factores de riesgo, como tener una trombofilia, una cirugía mayor, venas varicosas, obesidad, insuficiencia venosa crónica, hospitalización prolongada, cáncer, cardiopatía isquémica, enfermedades tiroideas. Entonces es muy importante recordar que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene un doble componente. El paciente tiene el evento agudo, posteriormente el paciente se recupera, hace una vida normal, sin embargo se estima que cuando el daño de la microvasculatura o vasculopatía alcanza un 50% del daño, el paciente empieza con, este periodo que duró asintomático se llama periodo de luna de miel. Cuando el paciente empieza con ese daño de la microvasculatura, entonces empieza con disnea de esfuerzo, dolor torácico, presíncope o síncope, que son datos de falla ventricular derecha, son datos de gravedad, la tos y o hemoptisis. El diagnóstico es un verdadero reto. Todo paciente con disnea exagerada se debe pensar siempre en hipertensión pulmonar. Más si se tiene un ecocardiograma de alta probabilidad. Como primer paso se sugiere, como las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar son cardiopatías y neumopatías, entonces tenemos que hacer una evaluación completa con todos los estudios de gabinete de cardiología y también de neumología. Si el paciente no tiene cardiopatía izquierda ni tampoco tiene una neumopatía, entonces en un tercer paso se sugiere hacer el gamagrama ventilatorio perfusorio como un método de screening. En el registro americano, que se denomina REVIL, ellos identificaron que el gamagrama ventilatorio perfusorio estaba subutilizado. Vean ustedes que en centros académicos casi el 40% de
de estos pacientes no tenían un gamagrama BQ, y en centros comunitarios no tan académicos, la mitad de los pacientes nunca se les pidió un gamagrama BQ. Cuando reclasificaron estos pacientes, vieron que dentro del grupo 1 había pacientes que eran en realidad del grupo 4. Y como sabemos, el gamagrama ventilatorio perfusorio pues, tiene una sensibilidad baja, una especificidad baja también. Sin embargo, el verdadero valor diagnóstico, la utilidad diagnóstica del gamagrama BQ en TEP crónica es su valor predictivo negativo. Prácticamente, si un paciente tiene un gamagrama negativo, el paciente no tendrá TEP crónica. De manera contraria, en la TEP crónica, una angiotomografía negativa, si existe una enfermedad distal, a veces no descarta la TEP crónica. Entonces, en este consenso que mencionaba el doctor Sandoval, en este grupo experto del grupo 4, se recomienda que el gamagrama sea el estudio para screening del grupo 4. Aunque la angiografía sigue siendo el estándar de referencia, ahora los nuevos aparatos de angiotomografía, sobre todo de 128 cortes, pues son magníficos, es una buena alternativa. Nos podemos auxiliar de este acrónimo que es el SCAR, sospecharlo con el ecocardiograma, hacer el screening con gamagrama ventilatorio perfusorio, confirmarlo con la angiotomografía, angioresonancia o bien la angiografía durante el cateterismo cardíaco. Y otro verdadero reto es establecer la operabilidad de estos pacientes. Vamos a tocar el tema de operabilidad porque no podemos hablar de tratamiento médico si el paciente no se sometió a esta evaluación de operabilidad. Todo paciente es candidato a cirugía hasta no demostrar lo contrario. Esta evaluación la debe de hacer un equipo experto. Este equipo experto está conformado por el grupo médico que lleva el caso del paciente. Está conformado por el grupo experto de cardiocirugía. Está conformado por anestesiología cardiovascular y por la terapia posquirúrgica. Ahorita vamos a ver algunos detalles porque es importante mencionarlos. Como ustedes saben, la tromboendarterectomía es el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es una cirugía que requiere derivación cardiopulmonar. Y estos criterios son muy importantes que se evalúan en este centro experto, dependen de los factores del paciente, de los estudios de imagen, de la hemodinamia y depende también del centro. Aquí no tenemos un Euroscore, es decir, si yo voy a operar de cirugía cardíaca, puedo ir a un centro grande y mi Euroscore no va a cambiar. Aquí no tenemos ese Euroscore, desafortunadamente, y la evaluación es algo cualitativa, de tal manera que es importante que cuando un paciente no sea operable en un centro experto, otro centro experto también lo puede evaluar. Otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es la anatomía de las lesiones. En la anatomía de las lesiones es muy importante el grado de correlación entre el daño anatómico y la severidad de la hipertensión pulmonar. Es decir, si tenemos lesiones proximales y unas resistencias por ahí de 500 dinas, entonces este paciente es operable porque esto se va a resolver. Caso contrario, cuando no existe esa correlación, por ejemplo, una hipertensión pulmonar muy severa, pero tenemos lesiones muy distales, seguramente el daño ahí es la vasculopatía y ese paciente va a entrar a cirugía, puede hacer edema por reperfusión, puede fallecer o bien en el mejor de los casos puede quedar con hipertensión pulmonar persistente o recurrente, entonces la cirugía no le sirvió mucho. Y nos auxiliamos entonces en la clasificación de Jamieson, en donde el tipo 1 son lesiones de arterias principales, el tipo 2 arterias segmentarias, tipo 3 subsegmentarias y tipo 4 son lesiones muy distales. Estos son los casos en donde más importa la opinión de los expertos. El otro aspecto que hay que tomar es durante el cateterismo cardíaco. Obviamente se tiene que hacer para confirmar la enfermedad
Y además, aquí sí existen factores pronósticos como las resistencias vasculares pulmonares. Tener menos de 400 DINAs es buen pronóstico, más de 1200 es de mal pronóstico, y tenemos algunas otras que algunos centros lo hacen, como el test de vasorreactividad aguda, o evaluar la velocidad de caída de la presión capilar pulmonar. Finalmente, el centro experto sí tiene que ver, no se puede operar en un hospital donde no se realizan este tipo de cirugías. El cirujano experto debe realizar más de 20 tromboendarterectomías por año. La mortalidad debe ser menor del 7% e idealmente en los centros de alto volumen se operan más de 50 casos por año y con más de 5 años de experiencia. El tratamiento quirúrgico es el estándar de oro porque vean ustedes que la media pulmonar casi se normaliza, las resistencias vasculares pulmonares también mejoran mucho y el seguimiento a más de 10 años el paciente está libre de empeoramiento y libre de la enfermedad. Tenemos actualmente una propuesta del grupo japonés que es la angioplastía con balón. Este método que estuvo olvidado algunos años se retomó y lo que se hizo fue hacer angioplastía con balón de varios segmentos, pero en diferentes sesiones para evitar el riesgo de reperfusión. Ven ustedes que los resultados también son muy buenos. La media pulmonar se normalizó prácticamente. Las resistencias vasculares pulmonares también disminuyeron mucho. Y algo que se ha aprendido en la circulación pulmonar es que a diferencia de la circulación coronaria, la circulación pulmonar casi no hace restenosis. Entonces, se recomienda que la endarterectomía pulmonar sea el estándar quirúrgico. La angioplastía pulmonar hay que esperar el resultado a largo plazo y lo ideal es que siempre se pueda evaluar este paciente con el equipo experto. Como comentaba el doctor Sandoval, llegar al diagnóstico tarda aproximadamente 2 años. Entonces no es fácil por toda la gama de estudios que se tienen que hacer. Vamos a suponer que el paciente tuvo suerte y se pudo llegar a un diagnóstico pronto y suponer que se pudo evaluar por un equipo experto. Hasta 1/3 de los pacientes no van a ser candidatos por alguno de los 4 factores que acabamos de mencionar. También un 20% de los pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico van a quedar con hipertensión pulmonar persistente o recurrente y este grupo de pacientes entonces tiene que ir al tratamiento médico. Las diferentes vías pues ya las comentó el doctor Sandoval. Y entonces en el grupo 4 se han intentado desde el 2007 algunos ensayos clínicos con epoprostenol, treprostinil, iloprost, sildenafil y bosentan. Todos tuvieron resultados negativos para el objetivo primario, que era la diferencia de caminata en 6 minutos. Y fue en el estudio de Riociguat, un estimulador de la guanilata ciclasa, ya en el ensayo clínico publicado en 2013. Este grupo de pacientes fueron 261 pacientes, el estudio se denominó CHEST-1. Todos, el criterio era pacientes con hipertensión pulmonar distal y que fueran inoperables, unas resistencias muy aumentadas. Fueron aleatorizados 2 a tratamiento, 1 a placebo y lo que se observó es que en el grupo de tratamiento se ganaron 40 metros y el grupo placebo perdió 6 metros con una diferencia de 46 metros, estadísticamente significativa. En el seguimiento de este grupo de pacientes, entonces, al año pues, se abrió el ciego y todos los pacientes empezaron a tomar el Riociguat hasta tener una meta ideal de 2.5 miligramos cada 8 horas. Los pacientes mejoraron su caminata y al seguimiento hasta las publicaciones más recientes, el 98% de los pacientes está libre de empeoramiento clínico y es un medicamento útil. Entonces, el algoritmo diagnóstico, ahora ya terapéutico, todo paciente debe recibir anticoagulación de por vida, debe ser evaluado esta operabilidad. Si es técnicamente operable y el riesgo es aceptable, pues entonces se hará la tromboendarterectomía pulmonar. Caso contrario, que no sea aceptable, irá a tratamiento médico.
Si el paciente se operó y quedó con hipertensión residual, irá a tratamiento médico. Si técnicamente no era operable, irá a tratamiento médico. Aún así, hay pacientes que no responden tampoco al tratamiento médico y la angioplastia con balón es una opción. Más raro es considerar el trasplante pulmonar. Entonces, ¿qué nos sugiere la evidencia en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Anticoagulación de por vida, evaluar la operabilidad en todos los pacientes. Todo paciente es operable hasta que un grupo experto no determine lo contrario. Si es operable, irá a la cirugía con derivación cardiopulmonar. Si el paciente no es operable y tiene enfermedad, sobre todo distal, inoperable, o tiene hipertensión pulmonar persistente, hasta el día de hoy, Riociguat es el medicamento aprobado para este tipo de pacientes. Afortunadamente, pues también hay estudios nuevos que nos sugieren, como esta carta a los medios del laboratorio Actelion, en donde anuncian que macitentan en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperable, en el estudio denominado MERIT, al parecer tiene resultados positivos. Tenemos que esperar la publicación con todos estos resultados. De manera general, entonces, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, de acuerdo a su anatomía, será probablemente su tratamiento. Si es una enfermedad proximal, es totalmente operable. Si es una enfermedad distal con resistencias muy altas y defectos más allá o más bien subsegmentarios, será tratamiento farmacológico y probablemente las lesiones segmentarias pudieran tener un papel a la angioplastía pulmonar. Y para concluir, es importante entonces mencionar que es el grupo 4 la única forma de hipertensión pulmonar potencialmente curable. Vimos que en centros o en centros de primer mundo también está mal clasificada y tenemos que poner mucha atención en estos pacientes. Todo paciente que tenga una TEP recurrente, una TEP mayor o una TEP no provocada debe de seguirse cada 3 o cada 6 meses porque este paciente puede quedar con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y recordar que aunque el paciente no tenga historia de TEP aguda, hasta un 40% de los pacientes tiene el diagnóstico. La evaluación de operabilidad, que no es fácil, pues la colaboración con varios centros que ven este problema, pues puede ser en línea, hay centros europeos que lo ofrecen, entonces no tiene que ser a fuerza en un solo lado, pero se tiene que hacer, es lo ideal. Y para todos los pacientes, 1/3 de pacientes no va a ser operable por algún motivo. Algunos quedarán con hipertensión residual y estos pacientes son candidatos a tratamiento médico. Hasta el día de hoy lo recomendado en base a ensayos clínicos pues es el estimulador de la guanilato ciclasa, pero esperemos que muy pronto pues también pueda haber una gama de nuevos medicamentos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Y sigue la doctora Nayeli Sayas, es cardioneumóloga del Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, nos va a hablar de la experiencia que tienen implementado hace unos años sobre la experiencia quirúrgica. Cabe mencionar que hace 17 años la experiencia era compartida, o sea, los primeros casos se operaban aquí en el INER, venían los cirujanos de allá del instituto, ya no vienen, ahora nosotros mandamos los pacientes para allá. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo les va. Gracias, Nayeli. Gracias, doctor. 20 minutos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor José Luis Sandoval. Es para mí un honor estar con ustedes en esta reunión. Vamos a empezar con la secuencia del tema de hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, algo de lo que ya ha mencionado el doctor José Luis Hernández. Y muy breve, nada más reafirmando un poco de lo que ya nos hablaba, la definición, fisiopatología, la prevalencia, el diagnóstico y lo más importante, la parte del tratamiento quirúrgico, que es la tromboendarterectomía pulmonar. Recordando únicamente, pertenece al grupo 4 de la hipertensión pulmonar, es el grupo que es potencialmente curable. La definición que ya se ha mencionado son datos clínicos, electrocardiográficos, ecocardiográficos,
un gamagrama con alta probabilidad, en donde finalmente ese es el estudio más importante para pensar en que hay una hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, y a su vez alguna imagen, ya sea por tomografía o por angiografía, que nos identifique estas lesiones que sean potencialmente quirúrgicas. Como ya mencionó José Luis, es una enfermedad que, si bien es enigmática, la patogénesis todavía cabe mucho por seguir estudiando. 3 a 5% de los pacientes tienen antecedentes de una enfermedad tromboembólica venosa y que pueden desarrollar un embolismo o tromboembolismo crónico. La sintomatología es muy parecida a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, y la cirugía pues, puede revertir esta hipertensión pulmonar. De forma muy general, dentro de la fisiopatología, este periodo que ya se hablaba, del periodo de luna de miel, en donde por alguna razón la fibrina no se degrada, hay factores asociados como la inflamación, la inmunidad, la genética, y esto hace que haya una remoción incompleta y una organización del trombo que se adhiere a la pared. Hay alteraciones de fibroginemias, y también hay alteraciones en cuanto a la estenosis a nivel fibróticas. Hay lesiones que son oclusivas y lesiones que son parcialmente recanalizadas, y que esto, conforme va pasando el tiempo, en un mecanismo de cizallamiento que se le conoce, va alterando la circulación que está permeable. Inclusive hay algunas explicaciones en donde se dice que las áreas que están con las oclusiones de trombos centrales son circulación o vasos que están protegidos, a diferencia de la circulación que tiene este incremento en cuanto a la presión a nivel del flujo sanguíneo. Esto va generando a través del tiempo una hipertensión pulmonar que es progresiva, y finalmente falla ventricular derecha. Estas lesiones que se ven aquí a su lado izquierdo, observamos trombos recanalizados con una luz muy disminuida, trombos que están totalmente ocluyendo los vasos y que finalmente pueden también dar alteraciones como remodelación en la capa media. Dos componentes importantes de la tromboembolia crónica: la oclusión total, que son estos trombos organizados que ocluyen prácticamente ramas principales de la arteria pulmonar, y el concepto de una patología abierta, en donde justamente hay más daño distal, remodelación y un componente muy parecido a la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Algo de la incidencia que ya se ha mencionado, varios de los estudios en cuanto al seguimiento a largo plazo, algunos de 10 años, 5 años, en cuanto a realmente la incidencia de un paciente que tiene un evento agudo y que va desarrollando un evento tromboembólico crónico. Vean ustedes, la incidencia todavía sigue siendo bastante amplia, va de entre 1 hasta 8.8% en los pacientes que tuvieron algún antecedente de tromboembolia pulmonar aguda. El cuadro clínico, muy similar a lo que hemos visto en hipertensión arterial pulmonar. La disnea es el principal síntoma. Es importante que cuando un paciente tengamos con disnea persistente, a veces muchos de ellos con un diagnóstico de asma, que si bien pese al tratamiento el paciente persiste con este síntoma, es muy importante pensar en hipertensión pulmonar. Intolerancia al ejercicio, datos ya de disfunción del ventrículo derecho, dolor precordial. Hasta el 50% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica pueden tener este síntoma. Fatiga, hemoptisis, la hipoxemia y la cianosis son datos clínicos que en algún momento pueden ser un tanto ambiguos, pero que hay que pensar en hipertensión pulmonar. De forma muy general, desde 2006 se hizo este algoritmo diagnóstico que ya se mencionó. Al último 2013 con el grupo de San Diego, que es el grupo que tiene mayor experiencia en tromboendarterectomía pulmonar, en donde hace justo este acrónimo de sospechar en que existe tromboembolia pulmonar crónica. Ya en forma de los pasos que se sugieren, el gamagrama es el estudio más importante para identificar hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, el ecocardiograma, que siempre nos va a dar la posibilidad o la probabilidad de tener hipertensión pulmonar, pero no va a ser el diagnóstico. Es muy importante a estos pacientes hacer un estudio de imagen, ya sea por angiografía pulmonar o angiotomografía, y el cateterismo, por supuesto, para establecer y estratificar el riesgo de estos pacientes. Con esto, nosotros vamos a evaluar estos criterios de operabilidad, en donde va a haber ausencia de la tromboembolia, que se clasifica como hipertensión arterial pulmonar, que no hay defectos, si es que este sale negativo, cuando sí hay tromboembolia crónica, cuando es hipertensión pulmonar o cuando hay ausencia de hipertensión pulmonar. Entonces, estos estudios son fundamentales para que nosotros hagamos la evaluación. Como ven ustedes, el ecocardiograma, indudablemente algo muy importante que hay que tomar en cuenta en los componentes agudos, que no es extraño ver un paciente que llega con un trombo de la rama principal con presiones muy elevadas a nivel de la sistólica y la pulmonar.
y pacientes que llegan con 80, 90, un ventrículo en el contexto agudo no tolera tanta presión. Sabemos que mantiene volúmenes amplios, pero no presiones. Entonces, importante evaluar la pared libre del ventrículo derecho, porque si esa pared libre está más de 7 o 8 milímetros de diámetro de hipertrofia de esa pared, nos habla más de un componente crónico que, si bien puede haber componentes agudos agregados, pero es importante establecer esto porque, bueno, de pronto los pacientes se someten a trombólisis, a algunos otros procedimientos, y son procedimientos no exitosos porque ya hay un componente crónico más que lo agudo. Y el gammagrama, que es el estudio principal, ven ustedes de efectos de perfusión prácticamente del lóbulo medio inferior del lado derecho, en donde se compara con la ventilación y no hay relación. Como ya se ha mencionado, tiene un valor negativo predictivo de casi el 98.5%, y bueno, si bien el gammagrama nos dice que hay tromboembolia pulmonar crónica, pero no nos dice anatómicamente la extensión de la enfermedad, puede sugerir algunas zonas que están afectadas. La angiotomografía multidetector, algunos de los datos indirectos o directos de la hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, vemos defectos de perfusión de mosaico en áreas en donde está más perfundido y zonas donde están más poco perfundidas. Las obstrucciones y la amputación prácticamente de las ramas principales. En la tomografía multidetector, que se hace una reconstrucción, vemos adelgazamiento de los vasos. Ven ustedes, prácticamente aquí la circulación periférica no hay vasos, y estos son datos que nos hacen pensar también que hay alteraciones a nivel distal. Todos esos estudios son muy importantes para que nosotros establezcamos si el paciente es candidato para cirugía o no. Algunas otras imágenes de la angiografía pulmonar, en donde vemos prácticamente sin circulación, manchas capilares pues muy adelgazadas, en donde vemos un patrón en árbol de invierno, donde los vasos son muy delgados. Y esto correlaciona mucho con la hemodinámica, porque aunque veamos nosotros aquí defectos, algunas webs que se ven zonas en donde hay estenosis, donde hay más dilataciones y zonas que se van adelgazando, vemos que la vasculatura a nivel distal está alterada. Entonces, no solamente es este trombo que está afectando, sino también seguramente ya la remodelación a nivel distal. Algunas otras lesiones que vemos aquí, vasos más adelgazados y la periferia prácticamente sin vasculatura. Algunos otros ejemplos de la angiografía pulmonar. Es importante tener estas proyecciones. La angiografía pulmonar también es algo que ya se está muy claramente protocolizado, en donde las imágenes son fundamentales para el cirujano para establecer justamente la extensión de los trombos, si son segmentarios, si son subsegmentarios o si bien ya hay daño distal. Otro ejemplo, aquí vemos la mancha capilar, se ven los vasos, prácticamente la periferia como se deben de ver. Ven ustedes en comparación a esta otra imagen en donde prácticamente no hay vasculatura y sí hay trombos centrales, pero también hay alteraciones en la circulación a nivel distal. El cateterismo cardíaco derecho, importante, como ya se ha mencionado. Finalmente, este cateterismo nos va a determinar justamente la relación que existe entre las resistencias vasculares pulmonares y las imágenes que estamos viendo en la angiografía pulmonar. El algoritmo en general, considerando esta evaluación de operabilidad por un equipo, es un equipo multidisciplinario, no solamente es el cirujano, es anestesio cardiovascular, cuidados postquirúrgicos, el cardioneumólogo, el médico de imagen, el hemodinamista, quienes están involucrados en este equipo para determinar si este paciente es operable o no. Si es operable, la endarterectomía pulmonar. Si no es quirúrgico, se busca, o si queda la duda, se tiene que pedir una segunda opinión a un centro experto, y en caso de que el paciente no sea candidato a cirugía, se somete al tratamiento médico que ya el doctor José Luis Sandoval nos explicó. Dado entonces, si este paciente que tiene un componente que es potencialmente quirúrgico no se somete a una cirugía, esta hipertensión pulmonar va progresando, la hipoxemia, falla ventricular derecha y la muerte. El tratamiento en esta causa de hipertensión pulmonar es la tromboendarterectomía pulmonar. Y bueno, ya hablando específicamente, ¿qué pacientes vamos a someter a endarterectomía pulmonar? ¿Cuáles son los candidatos? Pacientes que son sintomáticos, por supuesto, pacientes que tienen clase funcional 2, 3 y 4, aunque algunas de las series ya muestran que pacientes en clase funcional 1 se someten a cirugía siempre y cuando tengan indudablemente la demostración de que tienen trombos centrales. San Diego es uno de los centros que están ya incluyendo pacientes en clase funcional 1 y bueno, les ha ido bastante bien. Correlacionar las resistencias vasculares pulmonares y la obstrucción de esas lesiones que vemos por angiografía y por angiotomografía, la edad y las comorbilidades relevantes. En realidad, el pronóstico es muy claro, la supervivencia es importante y es notable. A 20 años de cirugía que se lleva este procedimiento, los pacientes siguen clase funcional 1 y vivos y prácticamente una vida normal. ¿Cuál es el riesgo quirúrgico más importante en este grupo de pacientes? Una de las cosas que se han evaluado en forma muy enfática son las resistencias vasculares pulmonares.
hay varios estudios en donde se hablan que las resistencias de más de 1.200, que es el último revisión de hace 2 años justamente de San Diego, que llevan ya casi más de 3.000 cirugías, tromboendarterectomías, establecen que más de 1.200 de resistencias vasculares pulmonares es un factor de riesgo para la cirugía. No significa que no se puedan operar los pacientes, simplemente que el riesgo se incrementa si estas resistencias vasculares son mucho mayores. Entonces, este ha sido un corte en donde hemos determinado también en el grupo de nosotros, del Instituto de Cardiología, en donde más de 1.200 es un paciente de alto riesgo. Al ratito les voy a, en las más diapositivas adelante, les voy a mostrar nuestra experiencia y que en realidad hay resistencias que entraron de 2.400, 2.200 y no tuvo una relación directa con la mortalidad. Sin embargo, bueno, sí, es una complicación que hay que ir previendo, sobre todo por las lesiones distales que existen en esa vasculatura. El tipo, la localización de la enfermedad, que sea proximal o distal, o que esté dentro o fuera de proporción, esas resistencias vasculares pulmonares. Y realmente la única comorbilidad que está relativamente contraindicada o que incrementa ese riesgo son los pacientes con EPOC grave. Es el único punto desde el punto de vista ventilatorio, en donde va a tardar más días con la ventilación mecánica, pero ese es el único punto de contraindicación. La técnica quirúrgica, de forma muy breve, es una liberación, como vemos aquí en el esquema. Se abre la arteria, se hace una incisión, se identifica el trombo y se va haciendo la disección, realmente se llama tromboendarteria, que es justamente separar este tejido de la capa íntima de la arteria. Es por medio de una esternotomía media, circulación extracorpórea, con tiempos de paro circulatorio en promedio de 20 minutos. 20 minutos se revisa de un lado, siempre es la revisión bilateral, se empieza del lado derecho por cuestiones técnicas que eso lo describen los cirujanos y después nuevamente se echa a andar toda la circulación, 20 minutos se hace nuevamente paro con hipotermia profunda y se revisa. Si en dado caso no se termina de destapar todo, lado derecho, lado izquierdo, se vuelven a someter a 20 minutos. Que esto realmente ha demostrado que mantiene y disminuye las complicaciones a nivel neurológico. Las complicaciones más frecuentes que vemos es una hipertensión persistente debida a una endarterectomía pulmonar inadecuada o porque ya había vasculopatía secundaria significativa y el edema de reperfusión, que son de las complicaciones más importantes. En el esquema, de forma también muy general, el trombo se identifica, se empieza a disecar hasta que prácticamente se saca el molde. El trombo toma el molde justo de esta circulación. Un pequeño video de la cirugía. Estamos del lado derecho, esta es la rama del lado derecho. Vean ustedes, esta parte es el trombo, se empieza, prácticamente a veces no se puede sacar el molde completo. Se hace una disección de la arteria, quedan aquí ya totalmente libres. Esta es otra de las cirugías. Aquí justamente esta es la tromboendarteria en donde se va separando, vean ustedes, es identificar ese color aperlado que describen los cirujanos y que se ven en la cirugía, y se va separando toda esta capa. Esta es en la língula, aquí ya quedó destapado, y prácticamente todos estos vasos quedan libres. Al quitar esta obstrucción, se hace la rafia de la arteria pulmonar y bueno, los modelos de los trombos de esta cirugía. Es una cirugía que le llamamos ruda, en realidad debemos tener muy claro en qué pacientes se van a someter a este tipo de cirugía, pero vean ustedes realmente la caída dramática de la presión media de la pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares inmediatamente después de que se liberan esta obstrucción a nivel de los vasos. Vean la presión media en ese grupo de pacientes, que es el grupo de justamente en San Diego también, que fue uno de los primeros que se hicieron algunas publicaciones en identificar esta disminución de la presión media. Prácticamente de estar entre 60 y 50 de media la pulmonar, baja prácticamente menos de 30 milímetros de mercurio. De igual forma, el índice cardíaco de estar en 1,52 se incrementa casi hasta 3, y las resistencias vasculares de estar casi en 900 dinas bajan prácticamente a 300 de resistencias vasculares pulmonares. Esta caída dramática en el posoperatorio inmediato y en el seguimiento hace justamente que estos pacientes tengan una sobrevida mucho mayor y que sean curables. Alguna de las clasificaciones, anteriormente se usaba la de Jameson, es una clasificación angiográfica y una clasificación ya quirúrgica. Esta es una clasificación propuesta por la Universidad de San Diego, en donde determinan ellos que bueno, puede haber por angiografía
aunque tengamos un gammagrama de alta probabilidad, que no haya datos de tromboembolia pulmonar crónica, por lo menos en trombos visibles, pero sí con lesiones distales, o los pacientes que tienen trombos en arterias centrales, en arterias lobales o intermediarias y en arterias segmentarias y subsegmentarias. San Diego ya está operando cada vez más distal, subsegmentarias, creo que es el centro que ha tenido mucho más experiencia. Vean estas desde de ellos, en donde ya prácticamente estos trombos son ya son subsegmentarios, en donde ellos tienen ya estabilidad para llegar hasta esta parte mucho más distal. Algo en relación a esta clasificación va en relación a la mortalidad justamente, es mucho más sencillo, con menos mortalidad en los pacientes que se operan en el tipo 1, que son trombos centrales, en los segmentarios, pero en los subsegmentarios la mortalidad se incrementa hasta el 25% de los casos que son sometidos a esta cirugía. Si bien, justamente en este análisis se hace relevancia que el tipo 1 y tipo 2 tiene una mejor sobrevida, 98% de los pacientes en el periodo quirúrgico inmediato, 75% en los pacientes que se someten en grupo 3 y 4, es decir, más distales, más subsegmentarios. Y a largo plazo, en una evaluación a 5 años, se ve que el paciente que fue sometido de lesiones que estaban más centrales, el 80% tenía una espectacular sobrevida. Sin embargo, en este grupo ya se considera que ya haya algo más de daño distal y la sobrevida a 5 años es el 60% en promedio. Algunos de los resultados en centros expertos en considerar justo que pacientes que se sometió a cirugía, de esos pacientes, cuáles ya tenían algo de daño distal. Y de ellos tomaban en cuenta dos criterios importantes: la presión de la arteria pulmonar media y las resistencias vasculares pulmonares. En este grupo de pacientes ellos tomaban en corte que si inmediatamente durante el postoperatorio inmediato en la terapia intensiva la presión media estaba por arriba de 25 milímetros de mercurio, la prevalencia de que este grupo de pacientes que estaba sometido a cirugía, 17% de ellos podía en algún momento desarrollar hipertensión arterial persistente. Y de igual forma, en este grupo del 2011, que fueron 314 pacientes, una media por arriba de 30 milímetros de mercurio a los 3 meses después de la cirugía, el 31% aproximadamente podía tener también hipertensión pulmonar persistente. Algunas otras, el doctor Madani, San Diego, Polonia, y consideraron ellos las resistencias vasculares pulmonares como un factor determinante para ver que estos grupos de pacientes en algún momento desarrollaban hipertensión pulmonar persistente por lesión distal y que eran probablemente candidatos a recibir tratamiento médico. Las complicaciones más frecuentes que vemos en el posoperatorio es la falla ventricular derecha en relación justo a más componente distal, el edema de reperfusión, algunas comorbilidades y falla multiorgánica en pacientes que se someten o que tienen algún proceso de infección agregado. El edema de reperfusión, vean ustedes, prácticamente cuando los pacientes tienen obstrucción total de la rama del lado izquierdo, es un pulmón blanco. Afortunadamente ya hoy día con el ECMO ha sido un dispositivo que se ha utilizado en la mayor parte de los pacientes que se hacen un edema de reperfusión severo y que pese a la ventilación mecánica no se alcanza, se ha tenido éxito con este dispositivo. La mortalidad en general, vean ustedes en centros expertos, aquí en San Diego 2.2%, aunque ya salió otra revisión en donde están en 1.3% de mortalidad, o sea, realmente la experiencia que ellos tienen es muy buena. Nuestra mortalidad que tenemos en el instituto hasta ahorita son 70 pacientes. En los últimos minutos solamente quiero comentarles lo de la experiencia del instituto. Algunos de los centros en cuanto a la sobrevida, ven ustedes, a 10 años prácticamente más del 85% de los pacientes sometidos a esta cirugía están vivos. Nuestra experiencia, 70 endarterectomías llevamos en el Instituto Nacional de Cardiología, como ya decía el doctor José Luis Sandoval. Aquí en el INER también el mismo equipo quirúrgico venía a operar a los pacientes. Son 17 pacientes que están publicados con el grupo del doctor Baltasares, en donde fue el mismo equipo quirúrgico y donde también la evaluación de sus pacientes a largo plazo tienen una espectacular sobrevida. La mortalidad, si lo marcamos por décadas, desde el 90 fue la primera tromboendarterectomía que se hizo en el Instituto Nacional de Cardiología. Justamente cuando se empezó a incluir la parte del medicamento de CHES, de Riociguat, los pacientes que fueron sometidos a cirugía buscando si alguno de ellos quedaba con hipertensión pulmonar persistente, realmente no se encontraron casi pacientes con hipertensión pulmonar persistente y la mayor parte de ellos estaban con una clase funcional 1 bastante bien.
La mortalidad global, 17%, 4 pacientes, prácticamente un paciente solamente en el manejo trans y posoperatorio dentro de nuestra experiencia, y el 13% que fueron 3 pacientes que fallecieron por otros mecanismos, más que nada mecánicos, más que relacionados propiamente a la cirugía. La supervivencia en el grupo de nuestros pacientes a 20 años, prácticamente el 85%, muy parecido en los centros expertos en cuanto a la cirugía propiamente. Y para finalizar, pues bueno, requerimos entender mejor los componentes del daño de la pequeña vasculatura, la función justamente de este ventrículo derecho. La endarterectomía pulmonar es el tratamiento de elección para la hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, y estos trombos organizados representan justo la indicación ideal para este tipo de cirugía. Las obstrucciones distales pueden complicar el éxito del procedimiento, y después de una intervención efectiva se espera que este descenso de las resistencias vasculares pulmonares pueda predecir justamente que el paciente va a tener una evolución satisfactoria. El beneficio, pues claramente, como lo demuestran las gráficas, es la supervivencia en este grupo de pacientes. Y con esta diapositiva concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Ya estamos sobre tiempo. Nos da un espacio para un par de comentarios o preguntas del auditorio. Cabe mencionar, sí, doctor Toledo. Ya está acá arriba. Lo invitamos a que baje para que salga en el video. Bueno, cabe mencionar todos aquellos que tengan pacientes con sospecha o inclusive indicación ya quirúrgica que sean sometidos al grupo del instituto. La mera verdad es un grupo muy abierto, con poca burocracia. Otros centros a nivel de Latinoamérica tardan meses o años para que los puedan valorar, y aquí en realidad es muy... Bueno, la experiencia de aquí es prácticamente en la primera semana, ¿no? Muy rápido. Sí, doctor Toledo. Bueno, nada más un comentario. De hecho, que la hipertensión arterial pulmonar y la cardioembólica, la tromboembólica, siempre es subdiagnosticada, obviamente. Y yo les quería preguntar a José Luis, doctora Nayeli, la realidad, fuera de lo que es el contexto de la cirugía de la endarterectomía, en nuestro medio, la realidad en el tratamiento de los pacientes con tromboembolia pulmonar, desde mi punto de vista, es inaccesible, y nos quedamos únicamente con lo que podamos, que es el tratamiento con sildenafil. ¿Cuál es su opinión? Porque al menos en el Instituto Nacional de Cardiología, como usted lo verá, a menos que entre un protocolo y el laboratorio los financie, y en un momento dado se compromete el laboratorio clínico a proporcionarles el medicamento de por vida, realmente no hay tratamiento accesible en nuestro medio, ni en el Instituto Nacional de Seguro Social, aquí también nosotros no tenemos, obviamente no sé en nutrición, pero la accesibilidad para que pacientes adquieran los fármacos que sean como el Riociguat, pues es inaccesible. ¿Cuál es la realidad en nuestro medio? Bueno, doctor, efectivamente muchos pacientes se diagnostican en clase funcional 3 o 4, y de aquí a que la cirugía se pueda realizar, prácticamente antes de la publicación del Riociguat, que fue 2013, la mayoría de estos pacientes, entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, muchos pacientes se trataban con medicamentos off-label, o sea, no eran ensayos clínicos. Y algunos pacientes pues mejoraban o se mantenían. Actualmente, con la evidencia clínica, pues el medicamento recomendado es Riociguat. Sin embargo, lo que se ha visto es que el paciente que entra a tratamiento específico se siente mejor y muchas veces retrasa la cirugía. Y entonces, lo que se recomienda actualmente es que el paciente, si es operable, realmente no pudiera llevar un tratamiento específico. Hablando también de esta duda directamente, por ejemplo, con el doctor Gofrani, que es el experto en Riociguat, el autor principal del CHEST-1, pues él también, en la realidad hay pacientes que están en clase funcional muy mala o premortem prácticamente, entonces pues solo en casos específicos empiezan terapia específica, pero la recomendación es tratar de evitarla en los que se pueda y no evitar que ese paciente pues rechace la cirugía o rechace el tiempo a la cirugía. Indudablemente yo creo que a futuro
entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, probablemente más medicamentos se pudieran utilizar, pero en pacientes apropiados. Enfermedad distal, inoperable. Sí, solamente agregando, doctor, ciertamente el riociguat, que es uno de los medicamentos que está aprobado por la FDA para el tratamiento de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no quirúrgica o persistente. También dentro de las recomendaciones de la guía se hace un apartado en donde los medicamentos que, si bien Bosentan, sildenafil o dentro del arsenal que tenemos para el tratamiento, se ha considerado como probablemente utilizado para este grupo de pacientes en donde no se tiene justo ese acceso para el riociguat. Ciertamente la realidad, como bien lo comenta usted, es lamentable porque son pacientes que finalmente llegamos al punto de continuar con sildenafil, Bosentan, en algún punto, cuando no se tiene este acceso hasta el momento por el medicamento que es el indicado. Sin embargo, le decía, dentro de la recomendación de las guías, se considera que puede ser alternativa de tratamiento, como ya mencionaba José Luis, off-label en algún momento. Justamente es algo que nos complica a todos esta situación en cuanto al tratamiento específico. Y un último comentario de la realidad en México. Bueno, pues muchos pacientes no tienen diagnóstico y ni siquiera tienen terapia general. Es decir, ni siquiera están anticoagulados, no tienen oxígeno, la falla ventricular derecha pues no tiene un tratamiento mínimo, entonces es súper importante tratar de hacer screening todos los pacientes que tengan la sospecha y ya tener una terapia general, pues por lo menos es un gran avance. Y es la recomendación. Muchos pacientes están con terapia general y están mucho mejor que cuando llegaron al hospital. Ya para finalizar, hablando de los avances de las 5 asociaciones que hay registradas de pacientes en nuestro país, la semana pasada y esta semana tienen acercamientos con los legisladores para poder, a los medicamentos que sí puedan tener accesibilidad, a los precios que da a veces la industria y a las condiciones que a veces la seguridad social permite, puedan tener este tipo de medicamentos y que puedan también, está iniciando una experiencia quirúrgica en el Centro Médico Nacional del Seguro Social. Claro, rebasa mucho la experiencia del Instituto de Cardiología, pero ya están los pacientes que se han operado y están teniendo más o menos resultados similares. Para acabar, agradecemos a la dirección y a la subdirección de enseñanza las facilidades para que se haya hecho digamos, mini simposio y a ustedes por su asistencia en este día tan significativo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias.